Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión Nocturno. Llegó la hora de la mesa de investigación, esta mesa de investigación de colaboración entre la revista Contralínea, la revista que usted conoce y conoce muy bien, sobre periodismo de investigación, periodismo que escudriña y que pues trata de ir a fondo de los asuntos, y para eso tenemos ya en esta mesa, bueno, primero me presento porque veníamos de ver a nuestro querido Vicente Serrano, ya sabe, Luis Guillermo Hernández, como siempre aquí en este espacio, dando margen también para que nuestro querido Vicente Serrano pueda realizar otras tareas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Le decía yo, ya tenemos en este espacio a nuestro invitado, nuestro queridísimo amigo, colega, Sósimo Camacho. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis Guillermo, qué gusto estar aquí contigo, con el equipo y con la audiencia. Para mí siempre es un gusto platicar contigo, con la gente de Contralínea, porque siempre miran la realidad desde una perspectiva que muchos medios no atinan a identificar. Y me parece que los temas que nos planteas, que nos vamos a plantear esta noche, pues son absolutamente pertinentes. El primero de ellos, usted seguramente está familiarizado con él, porque prácticamente nadie escapa a este asunto. Me refiero a los fraudes, cibernéticos, a los fraudes por Internet. Seguramente usted ha recibido algún mensaje de algún sorteo, de que se ganó una rifa, de que tiene un premio en su tarjeta bancaria, de que seguramente si le apachurra a un vínculo o hipervínculo, va usted a ser acreedor a un gran premio. Los delitos digitales, los delitos por Internet que aparecen ya como un asunto significativo y que Contralínea pues ha identificado en aumento, desde extorsiones hasta pirámides financieras se han convertido en el coco de la gente, mi querido Sósimo. Así es, Luis Guillermo, pues sí, se trata del delito, precisamente del fraude, que no en todos los casos es cibernético, pero vaya que lo que ha hecho incrementarse esta comisión del fraude precisamente es el segmento del fraude cibernético. Tan solo, estamos comentando una investigación de nuestro compañero José Reyes, quien publicó en la revista Contralínea, con base en varios informes, uno de ellos, el fraude en México, daños patrimoniales y trabajo legislativo, para enfrentarlo, del Instituto Belisario Domínguez, donde, ellos se dieron también a la tarea de recopilar información sobre este asunto. Otra fuente de información es el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que lo que se está arrojando es que entre enero y mayo ya de este año, solamente en estos meses se consumaron 45,308 fraudes a escala nacional. Porque ya bien comentabas, Luis Guillermo, pues creo que sí, todos en algún momento hemos tenido ya algún contacto con un intento de fraude. A veces dices, bueno, pues pícale aquí y te vas a ganar un premio, etcétera. Es el inicio de algo que te podría llevar a ser defraudado. Y hay muchas personas que lo hacen, pero en el transcurso de lo que les van pidiendo, pues van desistiendo, se van dando cuenta que es un fraude, etcétera. Pero pues es innumerable el número de intentos de fraude, pero ya consumados, son estos que estábamos comentando, Luis Guillermo, de más de 45,000 a escala nacional. Y en efecto, aquellos que hacen que se incremente cada vez más el volumen de fraudes son los que tienen que ver con el fraude cibernético. ¿De qué tipo de delitos estamos hablando en esta circunstancia? Si usted puede visitar la página de Contralínea, contralinea.com.mx, va a encontrar ahí el reportaje. Aumentan modalidades de fraude, dice el título de este reportaje firmado por nuestro queridísimo José Reyes, a quien le mando un abrazo con mucho cariño. Desde extorsiones hasta pirámides financieras, pasando pues por llamadas de extorsión, por venta de productos apócrifos, por suplantación de identidad, hasta pirámides financieras. Un universo de delitos muy complejo también. Así es, y hay algo, Luis Guillermo, que esto que preocupa, que la propia legislación mexicana no se ha podido poner al parejo
de las formas de fraude que van, pues porque van surgiendo prácticamente con las nuevas tecnologías, empiezan a surgir unas nuevas formas de defraudación. Y ahí la propia legislación mexicana, pues a veces tiene que caminar, ojalá lo haga más rápido para poder enfrentar estos delitos, porque son conocidos los otros, la propia suplantación de identidad cuando no es mediante cuestiones cibernéticas, por ejemplo, ¿no? El comprar algo que no corresponde a lo que realmente se pagó, por ejemplo. Eso tiene que ver, pero eso la mayoría de fraudes se hacen en físico. Claro. Aquí estamos hablando de fraudes, que es lo que está haciendo que se incremente de manera muy importante desde estas pirámides, pero me gustaría decirte, por ejemplo, hay algunos que ni sabía que existían hasta después de estar ya precisamente trabajando con José Reyes en este asunto. El smishing, por ejemplo, que es el envío de mensajes SMS, los normales que uno recibe en el teléfono, con la finalidad de visitar una página web que es fraudulenta. De hecho, me parece que ¿quién no ha recibido tal vez algún tipo de anzuelo en ese sentido? Esto con el fin de obtener la información bancaria de la persona para realizar transacciones precisamente a nombre de la persona defraudada. El otro es el farming, que consiste en redirigirte a una página de internet falsa mediante ventanas emergentes. Es decir, uno ingresa a una página que puede ser del SAT, una página que puede ser del banco de tu preferencia, en el que tengas tú tu cuenta, pero alguna ventana emergente te lleva fuera de esa página de ese sitio que tú estás visitando, y resulta que se hace pasar por el mismo parte del banco, del servicio de administración tributaria, etcétera, ¿no? Y aunado a lo anterior nos dicen, la iniciativa privada también ha hecho llamados a la población a estar alertas ante estos posibles fraudes, porque generalmente se vinculan es decir, cuando hay un fraude, ¿a quién le reclaman? Pues a la persona, en este caso persona moral, una empresa, que supuestamente tú estabas visitando cuando pues en realidad te defraudaron. Claro. Hay otro que me gustaría comentarte que es el skimming, y este es fraude por gastos inflados o ficticios, malversación de fondos, conflicto de interés y no reportar los libros contables, el ingreso de ventas. Son varios, Luis Guillermo, los tipos de fraude que existen cuando hay alguien que además no nomás es de que te engañen, sino que ya ingresaron a tu cuenta, ya ingresaron a tus estados contables, imaginemos lo grave que es eso, pero que es factible por la información que tú le das, y ahí se deriva otra serie de delitos también que configuran en el delito de fraude. Hay una realidad, y le digo, seguramente usted ya la ha vivido. Está usted, por ejemplo, navegando sus redes sociales, Facebook o el propio WhatsApp, y le llega el mensaje de una persona que usted conoce, de un amigo, de un pariente: préstame dinero, o abre esta liga para que veas qué chistosa te ves en este video. Y en realidad esos son mensajes pues que pueden ser suplantación de identidad, como bien mencionas, o abiertamente pues vínculos que te dirigen hacia páginas fraudulentas. Esta dinámica que se ha detectado en el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues parece tener su incremento en ciertas épocas del año, según este análisis que dieron ustedes a conocer. Así es, en efecto, ahí se incrementan. Lo grave aquí es que el incremento en determinadas épocas, año con año, es mayor. Es decir, si es que en la época final de Navidad el incremento es importante y después hay baja, en el segundo trimestre del año, por ejemplo, baja, las cifras son superiores a las del año anterior. Entonces, eso es lo que el propio Instituto Belisario Domínguez, que es un instituto que pertenece al Senado de la República y que tiene la facultad de investigar aquellos casos que afectan a la sociedad para que sea legislado en algún momento, y el campo de acción precisamente de los legisladores pueda ser documentado y entonces generar leyes que prevengan este tipo de casos. En ese sentido, lo que están también ellos reconociendo es que la propia ley va muy atrás, por muchas cosas. No solamente es la cuestión política, porque hay que recordarnos que para que se pongan de acuerdo, pues tiene que ver a veces no el interés público, el interés de todos, el interés general, sino los tiempos políticos. Hay que recordar que pues la propia facción de PAN, PRI y PRD en el Poder Legislativo había dicho que no legislaría absolutamente nada que proviniera del Ejecutivo. Entonces, desde ahí, bueno, pues hay ya
una suerte de atraso por el ámbito político. Pero además hay otro, simple y sencillamente, porque pues las plataformas de comunicación, porque las plataformas de las aplicaciones que hay, pues van adelante, cada vez hay más, hay nuevas maneras, los propios bancos. De hecho, no sé si te has dado cuenta, Luis Guillermo, que los bancos en estos momentos, las propias aplicaciones están poniendo mucha atención en generar candados para que no puedan ser vulneradas. ¿Por qué? Pues porque ya se estaba convirtiendo en algo, pues incluso cotidiano, que los bancos después tenían que enfrentar. Y no nomás es los bancos, la propia ciudadanía, de momento que dijeras, oye, pues este dinero que tenía en mi cuenta ya no está, y aunque te lo terminen regresando, pero en medio año después, etcétera, pues ya te metieron a ti en un problema muy complicado. Entonces, en ese sentido, por eso es importante pues tener claridad en eso. Ahora bien, ¿cuáles son aquel sector de la sociedad que es más vulnerable a los fraudes? Pues simple y sencillamente aquel que está digitalizado, ¿no? El que tiene acceso a un teléfono celular donde tiene una aplicación de su banco, y que muchas veces eso es otro aspecto totalmente descuidado. La educación financiera está prácticamente fuera, incluso del propio sistema de educación pública. Hay que recordar que así como hemos señalado la oportunidad de que haya esta nueva escuela mexicana y que en efecto es mejor que la que teníamos antes, pues también señalar que si hay algo que se puede enriquecer, tiene que ver con la propia educación financiera. Y no porque estemos pensando que de momento todos los campesinos y en escuelas rurales van a abrir cuentas bancarias, etcétera. No, es precisamente para que no sean víctimas de este tipo de fraudes, porque cuando se habla ya de términos en específico de finanzas, pues muchos pueden ser sorprendidos. Mencionabas hace un momento un universo de 45,000 pues, denuncias en estos primeros 5 meses de 2023, mi querido Sósimo. ¿Tenemos identificados los lugares, las entidades donde se llegan a cometer estos delitos y cuáles son, digamos, estos ámbitos donde más ha impactado este fenómeno? Sí, claro. Como te decía, bueno, pues en primer lugar están los estados del centro de la República. ¿Por qué? Porque son aquellos que están precisamente con mayor capacidad, con más personas en posibilidad de hacer uso de los servicios financieros. En primer lugar está la Ciudad de México. Ahí esto en el número de denuncias pues son 9,651 solamente la Ciudad de México. Y estamos hablando son denuncias, pero son denuncias presentadas por delitos que se considera que ya se cometieron. Claro. No es en el sentido de que digas, bueno, pues es una denuncia porque me quisieron defraudar. No, en este caso es porque son delitos que consumados y que entonces se denuncian, claro. Porque también habría que ver el número de casos que no se denuncian también es muy grande. La cifra negra ni siquiera se sabe exactamente a cuánto asciende. Por eso cuando hablamos de 45,000, pues quiere decir que el problema ha prendido precisamente las alertas en varios sectores de la propia administración pública. En segundo lugar está el Estado de México con 6,002. Hay que recordar que la entidad con mayor número de personas es el Estado de México, pero también el mayor número de personas bancarizadas o con acceso a servicios financieros cibernéticos están en la Ciudad de México. Y es una diferencia importante, 9,651 que se han presentado en la Ciudad de México por 6,002 del Estado de México. Otra entidad es Jalisco con 4,077 y uno podría ubicar que la mayor parte de los casos pues está en la zona metropolitana de Guadalajara. Está el caso de Chihuahua también de manera sorprendente y uno podría pensar, Luis Guillermo, que se trata sobre todo de la capital, y resulta que no. Es importante también el número de casos ahí, pero tiene mucho que ver con la propia frontera, con Ciudad Juárez, también donde están ocurriendo, que eso es lo que hace que vaya incluso Guanajuato arriba. ¿Qué otras entidades? Querétaro, que hay que recordar, pues está muy cerca de la Ciudad de México. Claro. Muchas personas de la Ciudad de México han emigrado a Querétaro, donde han encontrado también un desarrollo industrial importante. Por eso se explica esta parte. Está Puebla, está Veracruz sobre todo por el número de personas que tienes. Es un estado muy grande con muchas personas. Y a mí sí me ha sorprendido, la verdad, Luis Guillermo, que en estos primeros lugares, pues también me había saltado precisamente a Nuevo León, que es donde están, pues sí, las ciudades con mayor número de personas bancarizadas y el mayor número de personas también con servicios financieros. Aquí estamos hablando, por supuesto, de la región metropolitana de Monterrey. Mencionabas también al principio de la conversación que si bien hay ciberdelitos que afectan a quienes utilizan los servicios digitales de banca principalmente,
pues también hay delitos que no son necesariamente cibernéticos. ¿De qué universo estamos hablando ahí, Sosimo? No lo tiene desagregado en ese sentido, solamente lo que se señalan tanto el propio secretario ejecutivo como el Instituto Belisario Domínguez es que lo que ha hecho incrementarse de manera importante el delito de fraude en México es el segmento que proviene de los delitos cibernéticos, porque en efecto el otro delito que decíamos puede ser el engaño. Un fraude es un engaño en el que, oye, yo te vendo una propiedad, vamos a la propiedad, te la muestro incluso y firmo un papel que ya cuando yo lo llevo ante notario público o cuando quiero hacerlo valer ante una autoridad resulta que es apócrifo. Ese tipo de fraudes siguen ocurriendo, pero lo que ha incrementado realmente ya el número, y de ahí la emergencia, es la cuestión cibernética, porque da cuenta de que el problema apenas empieza. Es que ese es el asunto. El asunto de la conclusión de todo esto es de que es un problema que no se está atacando por las falencias que decíamos en materia de generar legislación al respecto, pero esto sigue avanzando, la propia tecnología sigue avanzando, las propias aplicaciones, pues prácticamente ya la mayoría incluso de medianas empresas tienen ya aplicaciones que tú puedes descargar para determinado servicio en tu teléfono celular, en tu computadora, en tu tableta. Entonces, en ese sentido, se espera que el número vaya incrementándose cada vez más, porque no hay ni siquiera todavía la posibilidad de que desde el poder legislativo pues empiece a tomarse cartas en el asunto. Eso es lo que atañe al poder legislativo. Tenemos otra parte porque cuando haya la ley, el poder ejecutivo, el encargado de ejecutar las leyes, tendrá también que desarrollar capacidades de vigilancia, ¿de quién estamos hablando? De la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, claro, de la Fiscalía General de la República, es decir, ya en el ámbito del Poder Ejecutivo. Lo grave es que todavía estamos atrasados en la parte del Poder Legislativo. Quiere decir que esto, ojalá que no, pero es lo que indican las propias cifras, que esto seguirá incrementándose conforme vaya conduciéndose el año. Hay que hacer mucho énfasis, creo yo, mi querido Sosimo, en las modalidades de los fraudes, principalmente los fraudes cibernéticos. Mucha de la audiencia que tenemos en Sin Censura es gente mayor, que es presa fácil de los delitos cibernéticos, principalmente muchos que ya rebasamos los 40, tenemos poca destreza con estos aparatitos digitales y a veces te llega un mensaje, por ejemplo, de texto, un SMS que parece ser pues real del banco y que dice que tienen problemas con tu cuenta bancaria, que anotes tu número de cliente y tu NIP o tu PIN. Y pues tú dices, bueno, dice Banco de la Alegría, pues es el banco donde tengo mi cuenta, pues le pico y digo, pues sí, si tienen problemas, pues por algo me mandaron el mensaje. Y se trata en realidad de lo que tú mencionabas, un smishing, ¿no? Un smishing. Sí, y que Luis Guillermo, pues es muy común, porque bien lo comentas. De hecho, esta tecnología se utiliza por aquellos que hacen este tipo de fraudes. También es importante aclarar algo. Este tipo de fraudes ya son parte de la propia delincuencia organizada. No es alguien que ocurre, pero es menor todavía. No es alguien, en términos generales, que esté en la soledad de su cuarto, de su escritorio y que diga, voy a ver a quién puedo defraudar. Los existen, estos hackers solitarios, y que empiezan a generar este tipo de mensajes. Aquí también, otra de las características es que se está convirtiendo en una rama de la propia delincuencia organizada. Es decir, integrantes de la propia delincuencia organizada ya con tecnología, organizados para estar haciendo eso, de manera diaria, estar mandando varios mensajes a ver quién cae. Es decir, estamos hablando de que hay incluso recursos que, entre comillas, se invierten para tratar de generar riqueza, extraer riqueza también de aquí. Entonces, y sí, esto es muy común en el sentido del smishing, porque a veces no podemos nosotros identificar la falsedad de un logo, no podemos identificar la falsedad de una página. Parecen reales, parecen verdaderos. De ahí también esta campaña de varios bancos en que dicen, nosotros nunca te pediremos que reveles tu NIP, o nosotros nunca te pediremos tal cosa, y de manera insistente, porque decíamos, finalmente es un problema para ellos, porque generalmente sí tienen que hacer frente a este tipo de fraudes. Hace apenas unos 4 o 5 días, me recibí una llamada, ahorita que estamos platicando de este asunto, de este tema, una persona que identificó mi número celular mi número es prácticamente público, es parte de nuestro trabajo como periodistas, que nuestros números estén a disposición de la gente.
Y me decía esta cuestión como de extorsión. Me pregunto si ese tipo de delitos también caben en estas denuncias, si también están considerados en este universo, porque es muy común que te llamen y te digan, oye, pues tengo a tu perro secuestrado, deposítame en este lugar para que lo libere, o cualquier tipo a veces las llamadas estas de soy tu tío, ponme dinero porque me quedé sin lana, etcétera, entran en ese universo. Así es, sí entran en ese universo, están consideradas así como parte de este tipo de delitos que además llegan a ser muy violentos porque a veces cuando uno empieza como víctima a vincularse con estos personajes, es decir, que te manden un mensaje y no respondas, pues ya muy bien, y muchas veces ahí terminará el intento que hicieron. No. Pero si tú respondes, te piden información, das información, empiezan entonces ellos a recuperar, a aglutinar información sobre ti que después van a utilizar en contra tuya. Es decir, si no tenían tu dirección, mucha gente termina dándosela. De hecho, hay una manera, esta por teléfono, más que por cibernético, en el que llaman a las casas para preguntar sobre si está la línea telefónica funcionando bien porque tienen un reporte de falla. O sea, llaman al teléfono doméstico. Sí, digamos. llaman al teléfono doméstico, ya la gente empieza a platicar y dice, pues no tengo, pues es que lo tenemos aquí, ¿en qué calle está? Pues están, y la gente empieza, se engancha y le termina, suelta la información, así le sueltan la información y a los 4 o 5 días te llega una llamada de extorsión diciéndote que tu casa es así, tiene estas características, que el teléfono es este, que te llamas tal, etcétera, y que necesitan que les deposites si no quieres que te pase algo, ¿no? Claro, aquí el problema es que, como dices tú, la gente se engancha y suelta la información como si estuviera hablando con un técnico de una empresa, ¿no? Exactamente. Eso es de lo más común que ocurre con el delito que no es cibernético. Este todavía se considera este fraude se considera de parte telefónico. Entonces, en este sentido, hablan y es la propia persona la que empieza a darle información y ya después la utilizan precisamente para extorsionar. Y entonces, esto es lo peligroso. Porque cuando te mandan un mensaje o te llaman, también te pueden llamar y, oye, fíjate que no, yo no reporté nada, vamos a suponer, pero es que yo lo tengo, pues no, le agradezco mucho, colgar. Hasta ahí probablemente se acabe este vínculo que se abrió entre alguien de la delincuencia organizada y la víctima, y se acabó. Pero entre más contacto haya, más se expone la propia persona a ser ya atacada en su integridad física. Porque si empiezas tú, como decíamos, a engancharte, a dar información, etcétera, pues sí, hay la probabilidad de que entonces en algún momento los tengas en tu puerta. Entonces, aquí el asunto, por eso es tan importante, estos temas, Luis Guillermo, por eso es muy importante hacer conciencia en este sentido, porque finalmente terminan, esta información podría evitar delitos de alto impacto. Entonces, incluso también hasta el cómo actuar, el qué hacer, y por eso es importante que se identifiquen. Ahora, es importante que la gente los identifique para saber que no puede caer en ellos, pero es importante que la propia autoridad, uno, tenga claridad sobre la definición, sobre la tipología penal que es cada delito, porque entonces así va a poner pena, se va a poder combatir y entonces el Poder Ejecutivo también va a tener las herramientas para decir, no, esto es un delito y esto se combate. Entonces, por eso es tan importante pues señalar que hay más de 45,000 delitos que se cometieron en unos cuantos meses de este año que se consumaron y que esta cifra es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque estamos retrasados, no solamente en México, en términos generales, en el mundo hay un retraso importante en cuanto a la legislación de los servicios que se ofrecen por Internet. ¿Cómo se puede estar alerta, mi querido Sosimo, en este tipo de circunstancias? Pues porque uno, a veces te agarran en tus 5 minutos de disipación y pues le sueltas la sopa sin darte cuenta, ¿no? Te comento algo, Luis Guillermo, yo mismo, que ya he tenido información a esto, yo he estado a punto de caer, porque como bien comentas, nuestra propia profesión, estamos abiertos a que cualquier persona nos llame. Claro. Entonces, de entrada, no hay personas que pueden decir, pues sí, por la actividad a la que se dedican, oye, este teléfono no lo conozco y no respondo. Me parece que eso sería una buena opción de las personas que no se dedican al periodismo. Nosotros que estamos en el periodismo, ves un teléfono que no conoces y de todas maneras respondes. Claro. Entonces, en ese sentido, imagínate, Luis Guillermo, me llaman y respondo y me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le hablamos acá de una alcaldía. Le hablamos de la alcaldía X.
yo vivo en esa alcaldía X. Le hablamos de la alcaldía X. Y yo al momento digo, bueno, será para alguna situación periodística, por alguna información que pues, también constantemente uno está requiriendo, o alguien te va a pasar información, etcétera. Y entonces empiezan a decir, empiezan a dialogar conmigo, y yo pensando que era una autoridad, o sea, inmediatamente no prendí las alertas pensando que era una autoridad, empecé a darle información, que después trataron de utilizarla, sí, precisamente para un asunto de extorsión. Entonces, soltaste la sopa y igual caíste como todos. Así es, así es. Entonces, y no obstante que tengo información sobre esto, no obstante que he estado leyendo, no es el primer texto que hacemos en este sentido, y que a veces son muy habilidosos. Entonces, de entrada, sí, de entrada, me parece que las personas no pueden dar información sobre su persona, sobre su domicilio, sobre su patrimonio, sobre sus bienes, sobre sus cuentas. Eso me parece que es la regla de oro. Si es que hay personas que dicen, sí, yo sí contesto a teléfonos que no conozco, pues igual lo pueden hacer, pero en cuanto les pidan algún tipo de información que tiene que ver con su persona, con su patrimonio o con sus cuentas, ahí cortar cualquier tipo de comunicación. Tenemos también el grave problema de que pues el crimen se ha sofisticado también, mi querido Sosimo, ¿no? Y de que los truanes pues tratan de hacer cada vez más creíble la forma en la que nos engañan. Digo, no está de más poner un acento en esto porque ellos van 25,000 kilómetros adelante de nosotros en esta carrera, ¿no? Así es que son, y no es porque uno podría decir, bueno, es que ¿qué? Se trata de superhombres, de personas muy inteligentes, no necesariamente, en realidad son personas que han encontrado una oportunidad ilegal, ilegítima, para obtener dinero a partir de una falta, primero de legislación, pero incluso no solo, sino incluso también, pues, ¿cuánto tiempo tenemos, Luis Guillermo? Me refiero como humanidad, como sociedad, con este tipo de aparatos. En realidad es algo muy, muy reciente. Entonces, si hubo una serie de procesos, imaginemos procesos tan importantes como la imprenta, por ejemplo, en su momento, la Edad Media, etcétera, que vino a revolucionar y tardó mucho tiempo para asumirse lo que como sociedad había ocurrido con una revolución de ese tipo. Y ahora, ¿cuántas revoluciones en tan poco tiempo hemos tenido? Una tras otra, una tras otra. Entonces, en ese sentido, como sociedad, me parece, no estamos nosotros preparados. Y estamos hablando, Luis Guillermo, en el ejemplo que yo di, pues de que soy una persona que vive en la ciudad, que trabaja con información además y que puedo ser susceptible de eso. Imaginemos qué pasa con personas que son igual, personas muy inteligentes, etcétera, pero que no tienen este contexto. Me refiero a personas que están en el ámbito rural, personas campesinas, personas que, como bien comentas, mayores de 40 años, etcétera, que son más susceptibles de cometer algún tipo de error. Entonces, sí, es una situación, me parece que por eso es que se ha empezado a tomar cartas en el asunto y por eso hay este tipo de estudios donde están señalando que o como país nos ponemos a proteger esta situación o nos va a costar en delitos de alto impacto, que no solamente, en primer lugar, claro, es lo que le afecta a la población, a la persona, también causan estragos económicos. Claro, pues ahí está el asunto. Ahora sí que no se duerma, no se duerma. Hay que estar siempre atentas, atentos, pues nunca falta alguien que quiera pues embaucarnos, ¿no? Mi querido Sosimo, este reportaje, por favor, léalo, está muy interesante. Aumentan modalidades de fraude, desde extorsiones hasta pirámides financieras. Eso de las pirámides financieras fue en algún momento como un problema incluso severo socialmente, ¿no? Así es, pero todavía se daban de manera, vamos a llamarlo analógica, ¿no? O física. No, el asunto es de que ahora estas pirámides también ya se hacen con base en los teléfonos celulares de personas con las que nunca tienes contacto real. Entonces tú entras a unas supuestas tandas, entras a ahorros, depositas, todo lo haces vía teléfono celular, te empiezan a dar al principio cierta cantidad de dinero para que tengas confianza, etcétera, y de momento ya no vuelves a saber nada de ese teléfono, del número, etcétera. Entonces, eso multiplica estas posibilidades de quienes realizan estos fraudes. No, pues si va a ser tanda, que sea con la comadre ahí en la cuadra, porque si no, pues va a haber mucho problema. Oye, mi querido Sosimo, pero un problema social verdaderamente severo y verdaderamente preocupante, el que se empieza a configurar en México con la migración. Hace unos días tuve oportunidad de pasar alrededor de la estación de autobuses de 100 metros.
está prácticamente colmada de migrantes que están pues ahí varados, que están ahí esperando alguna resolución, alguna señal, pero no es el único caso y me parece que aquí empieza a configurarse un problema con muchas aristas, la arista de la inseguridad, la arista de los derechos humanos, por supuesto, de estas personas y también la intervención de las autoridades de Estados Unidos en este fenómeno. Así es, Luis Guillermo, pues es un fenómeno muy doloroso y también muy complejo. Muy complejo porque, pues de nueva cuenta, los migrantes están siendo ya prácticamente bandera en las campañas allá en Estados Unidos. Apenas escuchábamos declarar a Donald Trump diciendo que él cuando regrese a la presidencia de Estados Unidos saturará la frontera con México de tropas y que pues otra suerte de amenaza en este sentido y que además no son soluciones, son dichos para una masa que ve las cosas de manera muy superficial, pero que podría llevarlo a la presidencia a este personaje. Entonces, Luis Guillermo, pues de entrada señalar que la migración no es un problema de seguridad en su origen, es un problema humanitario, es una crisis humanitaria, que son decenas, si acaso cientos de miles, las que se encuentran, de familias, las que se encuentran en tránsito en alguna parte del mundo, e invariablemente por el continente americano, desde el sur hacia el norte, o también desde el sur del continente americano hacia Europa, incluso vía África, o de África misma hacia Europa, vía el Mediterráneo, de Asia hacia Europa. Es decir, estamos viendo nosotros hoy se le ha llamado el siglo de las migraciones, y no va a haber muros, no va a haber militares, no va a haber bayonetas que paren estas olas humanas, porque son personas que están huyendo pues de la miseria, de la persecución política, del cambio climático, de la delincuencia organizada, vienen de tragedias impresionantes. Imaginemos qué tragedia puede pasar o qué dificultad te puede pasar a ti en tu vida que de momento decides embarcarte en un viaje donde sabes que probablemente si eres mujer vas a ser violada, donde sabes que si eres hombre probablemente te pueda en algún momento retener el narcotráfico para que trabajes para ellos y no sabes si vas a sobrevivir o no. Es decir, todo esto lo saben los migrantes. Sin embargo, tienen que migrar. No es algo porque, Luis Guillermo, muchas veces personas que a veces ven el fenómeno de manera muy superficial, critican a los migrantes, mucha falta de empatía a veces en esta situación. Y sí sabemos que hay un problema muy complejo con respecto de la migración, pero también tendríamos que señalar las propias responsabilidades de los países receptores, porque habría que saber que las principales empresas que saquearon, mineras entre ellas, los regímenes que estos gobiernos apoyaron, etcétera, y que generaron tal nivel de desigualdad, tal nivel de pobreza, pues claro que tienen responsabilidad a los países ricos. Ellos les explota ahora el tema en sus puertas, pero no asumen esta posibilidad y lo ven entonces como, este es mi territorio, de aquí no pasas, cuando es un problema mucho más complejo. Leíamos en Contralínea, mi querido Sósimo, un reporte, pues a mí me parece muy grave, muy delicado, de el aumento de los abusos contra los derechos humanos de las personas migrantes, principalmente en la frontera con Estados Unidos. Y pues este problema que podría ya parecer, como dicen ustedes, crónico en la publicación, pues evidencia, por un lado, el fracaso prácticamente total de la política migratoria de todo el continente, porque aquí no podemos exclusar ni podemos excluir a nadie, desde Canadá hasta Argentina, involucrados en este problema de manera fallida, pero también la criminalización que mencionas, que hace el gobierno de Estados Unidos principalmente del fenómeno migratorio. Es que es impresionante y eso es parte, Luis Guillermo, de uno de los temas en los que México y Estados Unidos no se puede poner de acuerdo. Porque así como sí, hay que criticar lo que ha pasado con el Instituto Nacional de Migración, las responsabilidades que también tiene en estas estaciones migratorias que prácticamente son cárceles, hay menos ya con ese modelo, pero siguen existiendo en nuestro país. Señalando esa crítica, también decir que México ha intentado una política distinta, pero que se ha encontrado con la negativa rotunda de Estados Unidos, con amenazas rotundas incluso de Estados Unidos. Recordarás, Luis Guillermo, que al inicio de la actual administración incluso se dijo que se iba a cumplir con la ley en México.
Y la ley es que migrar en México no es un delito. Claro. Si acaso es una falta administrativa, Claro. pero no implica que tengas tú que ser detenido, encerrado, etcétera. Entonces, eso, de entrada, por principio humanitario, lo empezó a aplicar el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador. Y recordarás que vino el cierre de la frontera, la amenaza de Estados Unidos prácticamente desde el punto de vista económico, de meter al país en una situación realmente importante en materia de crisis económica. Entonces, en ese sentido, es uno de los puntos de las aristas en los que no hay punto de acuerdo entre México y Estados Unidos. Y Estados Unidos pues sigue presionando. Me parece que recordarás, Luis Guillermo, que esta política finalmente migratoria, Estados Unidos la ha impuesto a todo el continente. La ha impuesto y decíamos, es una política que se reduce a lo restrictivo, a la criminalización de la propia migración y que para nada ve las propias razones de la migración. Recordarás que pues México impulsó incluso programas allá en América del Sur y en el Caribe para tratar de que la gente que está en estas regiones expulsoras de familias pues tenga la oportunidad de quedarse ahí, tal vez de forjarse con algún patrimonio, este tipo de programas, planes de estudio, planes de gobierno, planes sociales, en el que, pues, tipo jóvenes construyendo el futuro, tipo ayuda para madres solteras, etcétera, y resulta, precios de garantía para los campesinos, y vaya que ha costado trabajo que Estados Unidos cumpla su palabra, porque incluso aceptó. El debate lo perdió Estados Unidos, o sea, dijo, sí, me parece que tengo que apoyar a estas regiones, pero a la hora de la hora nomás no llegan los recursos o llegan a cuentagotas. Y aquí si no fuera recursos para la guerra en Ucrania, porque ahí sí, pues la liberación de recursos es muy, muy alta. Este jueves pasado, el propio presidente de la República recordaba en la conferencia mañanera, pues precisamente esto, que había un acuerdo con Estados Unidos que tenía que cumplirse, pues para tratar de frenar o paliar la necesidad centroamericana, principalmente para migrar a Estados Unidos, y que todo quedó prácticamente en palabras. El programa Sembrando Vida, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de talentos que quedaron ahí, pues el gobierno mexicano hizo su parte, pues Estados Unidos hizo ojo de hormiga, ¿no? Es que imaginémoslo, Guillermo, así como destina tal cantidad de miles de millones de dólares anualmente a la guerra en Ucrania, que eso se destinara precisamente a este tipo de programas. En América Central, en el Caribe y sí, en América del Sur, porque, ¿sabes? Alcanzaría prácticamente para desincentivar en gran medida la migración por pobreza. Sería impresionante y está algo ahí. ¿Qué es lo que falta? Pues simple y sencillamente es una manera distinta de abordar el propio problema. Decíamos que México, y es lo que también quería comentar, finalmente México se encuentra en una situación muy, muy complicada, porque es un país de tránsito, querámoslo o no, es un país de tránsito, pues simple y sencillamente por la cuestión geográfica. Tenemos la frontera con Estados Unidos, que a la vez es una frontera no solamente entre dos países, sino es prácticamente en lo que se le llamó el primer mundo y el tercer mundo. Claro. En ese sentido, pues la problemática es muy, muy intensa y no hay visos de solución porque México finalmente ha tenido que irse plegando a regañadientes, regresando, negociando, pero prácticamente se va plegando a esta política que la dicta Estados Unidos, simple y sencillamente porque Estados Unidos te dice, pues no los dejo pasar, y no van a pasar, y todos están en la propia frontera, ahí con México. Lo que eso significa, ¿qué significa? Pues que hay que tener los recursos incluso para que estén en condiciones de sanidad, en condiciones dignas, etcétera. Decía esta mañana el presidente en la conferencia, el jueves, en la conferencia mañanera, decía que los organismos internacionales como Naciones Unidas pues prácticamente no sirven para paliar este fenómeno, porque únicamente toman partido cuando hay que hacer guerra y mandar armamentos, pero cuando se trata de ayudar a los países pobres, pues que son los que expulsan la migración, no solo en América, sino también en África, hacia Europa, pues están prácticamente inexistentes, ¿no? Sí, y me parece, Luis Guillermo, que esto nos habla de un fracaso también absoluto del sistema de Naciones Unidas en su conjunto, porque, a ver, no se van a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y no, antes criticaban, es que México y el petróleo y siguen apostándole, no, ni siquiera ya nos abandonaron
porque por la guerra en Ucrania no van a poder Estados Unidos, en su caso, por ejemplo, cumplirlos, ni los demás países. Entonces, por un asunto de guerra geopolítica que pudiera incluso acabarse con voluntad política de todas las partes involucradas, pero no están en la fase de la guerra. Entonces, en este momento ya no se van a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, no se van a cumplir los objetivos, por ejemplo, en materia de calentamiento global, cuántos los grados centígrados es lo que se va a ir calentando la Tierra para los próximos 50 años. No se va a cumplir absolutamente nada de eso. Y no se va a cumplir, no se pueden poner de acuerdo para generar una paliación, en este caso, de la propia migración, cómo abordar el propio problema, que es muy complejo y que decimos, pues cada quien lo asume como quiera. ¿Qué acaso no estamos hablando de personas? ¿Qué acaso no estamos hablando de humanidad en tránsito? Claro. ¿Cuántas están muriendo, Luis Guillermo, ahogadas en el mar Mediterráneo? Estos barcos con muchas personas, tanto de África como de Asia, que terminan hundiéndose en las costas de España, en las costas de Francia, en las costas de Italia, y una indolencia impresionante, porque me parece que se pudo haber hecho algo siempre más, me refiero con casos particulares, pero no se hacen porque son migrantes. Entonces, es algo, me parece muy complejo y que la humanidad está fallando ahí. Aquí hay una arista, en el caso de nuestro país también, un poco pensando en lo que ocurre acá. Hay una arista que me parece muy, muy delicada, que es la arista política, mi querido Sósimo. Hace unos días el propio presidente lo denunciaba en la conferencia mañanera. Pues el tema está ya tomándose como parte de la bandera política de ciertos sectores, esta decisión de Ferrocarriles Nacionales, de Ferromex, ¿sí? de parar la circulación de sus trenes, pues más como un asunto de presión política por la cuestión migratoria que por una cuestión de otra índole, y que habla pues de una cuestión de golpeteo abierto, digo, pues no sé cómo lo interpretes tú, pero pues me parece que estamos entrando en un terreno pues, muy pantanoso de utilizar a los migrantes que están en tránsito en nuestro territorio como una moneda de cambio político. Así es, pues estamos viendo aquí en este caso a Ferromex que está utilizando a los migrantes, porque no les preocupan los migrantes en realidad. Ellos dicen que están, bueno, pues que es para que no haya algún tipo de accidentes, más bien es una presión de carácter político en contra de la actual administración, y me parece también muy deleznable, porque además es una decisión que se toma de manera unilateral. Ni siquiera hubo algún tipo de aviso, de negociación con el propio gobierno federal, si tuviera realmente alguna intención de proteger a los propios migrantes, de proteger las propias rutas del tren. Me parece que fue a todas luces una presión política, porque de manera unilateral reducen de manera drástica las corridas por estas rutas y meten además al propio país en cuestiones económicas, problemas importantes. Y los migrantes como moneda de cambio aquí, los migrantes como moneda de cambio en Estados Unidos, aunque también me parece, Luis Guillermo, que poco a poco esto irá cambiando, porque finalmente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues es una sociedad construida por migrantes. Y eso siempre se ha dicho. Inmigraron en el siglo XIX, inmigraron después en la primera mitad del siglo XX. No, el asunto es de que están migrando hoy. Y hay personas que hoy significan ya minorías, pero juntando todas las minorías, significan ya una parte importante de la propia población estadounidense, y es a lo que ha apelado el propio presidente de la República, hacer sentir el peso específico de los mexicanos que viven allá en Estados Unidos. De hecho, si lo queremos ver así, vendrá una especie de medida de fuerzas entre alguien como Trump, que dice, voten por mí porque yo voy a mandar militares a la frontera, o alguien como López Obrador, que dice, no voten por aquellos que están afectando a los propios migrantes. Entonces, es interesante también cómo se empieza a mover geopolíticamente este asunto. ¿Hay algún país en el mundo que haya resuelto de manera positiva, de manera eficaz, este fenómeno? No, que yo tenga conocimiento, no, porque Europa está desbordada. No, Europa también está desbordada. Es que no le entran al fondo del asunto. El fondo del asunto es económico, es de una desigualdad impresionante. Claro. Y recordar que estos países ricos deben su riqueza a esta acumulación originaria de capital que extrajeron de los países hoy pobres. Entonces, esta riqueza que ellos hoy tienen, que ellos hoy viven, es la pobreza de América Latina, es la pobreza de África, es la pobreza de Asia. Hay que recordar incluso en fechas recientes, ya no nos
vayamos a la Edad Media o a la época de la colonia, en fechas recientes, ¿cuántas mineras canadienses estuvieron saqueando no solamente México, sino varios países de América Latina, y las comunidades tuvieron que ser desplazadas? Por ejemplo, ¿cuántos gobiernos, sátrapas, dictatoriales, autoritarios, estuvo apoyando a Estados Unidos porque defendían sus propios intereses en América Latina? Todo eso que pasa en El Salvador con las maras, todo lo que ha pasado en Guatemala, lo que ha pasado en México, lo que hemos vivido, es resultado también de esas decisiones de los países ricos. Entonces ahora ellos sacan las manos y dicen, no, no te metas a mi territorio, cuando el problema les explotó ya en sus puertas. Pero ellos son responsables y lo peor, no quieren resarcir su propia responsabilidad ahí, pues están con este tipo de programas que además pues, me parece que a ellos mismos les convenía. Entonces, y sobre la migración, Luis Guillermo, a mí me gustaría también tocar un punto que me parece todavía más triste, más lamentable, la migración interna. Nosotros como mexicanos tenemos migración interna. Y si es que nos condolemos de la migración de mexicanos que van con rumbo a Estados Unidos, de migrantes que vienen de América del Sur, de América Central y pasan por territorio mexicano, pues al menos hay esa condolencia hacia ellos y esa empatía en algunos sectores. Pero la migración interna es totalmente invisible. No tienen derechos, no se ven, no existen. La migración interna, por ejemplo, es aquella que viene de la montaña de Guerrero, que viene de, por ejemplo, comunidades enteras que se quedan sin gente, pueblos que se quedan sin gente, de comunidades Nasabi, comunidades Mepa, comunidades Nahuas, que se contratan como jornaleros sin ningún tipo de derechos en las plantaciones de Sinaloa, en las plantaciones de Baja California, en las plantaciones de Sonora. Es decir, tenemos migración interna que además está invisible, que se desplaza y que no tienen tampoco ningún tipo de derechos. De hecho, en algún momento más o menos lo del asunto de San Quintín se empezó a ver con migrantes de Oaxaca hacia allá. Exacto. Pero el grueso de la migración interna que huye por hambre de sus comunidades está prácticamente invisible. Entonces no tienen derechos y ni siquiera tienen esta visión de medios de comunicación que los estén siguiendo, etcétera. Yo tuve la oportunidad de migrar con ellos, de hacer este viaje. Yo no migré, obviamente, yo estaba haciendo un reportaje. Empezamos caminando en la montaña de Guerrero, en una comunidad que se llama Santa María. Solamente esperaban a que fuera la fiesta de la Virgen de Guadalupe para en la propia madrugada salir toda la población, aproximadamente 400 personas de esa comunidad, y dejaban solamente a 5 que se quedaban a cuidar animales, milpas, enseres, etcétera. Todos se van caminando hasta llegar a otra comunidad donde se juntan con otros y bajan en camionetas. Bajan en camionetas a la ciudad de Tlapa, una pequeña ciudad, el corazón de la montaña de Guerrero. Ahí está el enganchador de estas empresas, muchas de ellas que son las que exportan jitomates, berries, etcétera, para Estados Unidos. Bueno, ahí los enganchan, los llevan en un autobús. Nos fuimos en el autobús, el equipo de Contralina se fue en el autobús, donde caben 45 personas, ahí van más de 100, hacinados, con tostadas, con bolsas, con ropa. ¿Y sabes por qué? Porque dentro de la visión de quienes entre comillas, los contratan, son indígenas, son indios. Una suerte de racismo impresionante que tienen ellos que vivir, y es un racismo que además va atravesando todo el país. Cuando van llegando a gasolineras donde ellos podrían utilizar los sanitarios para hacer sus necesidades, vemos que empiezan a cerrar las gasolineras. Es una suerte de, como si estuvieran proscritos. Pasamos la Ciudad de México en la noche, alrededor de las 2 de la mañana. Estuvimos esperando a las afueras de la Ciudad de México entre las 8 hasta que se hiciera noche, pasar casi, digamos, en una especie de clandestinidad con ellos en la noche, que no se vean. Es impresionante todo lo que ocurre contra estos migrantes internos que tenemos nosotros, que son mexicanos, que son indígenas, y que no tienen ni siquiera el favor de una atención, una nota informativa, a que alguien revise cómo es como viajan, y que llegan a engancharse, y cuando llegan allá, Luis Guillermo, ya deben el machete que les dan, ya deben el garrafón que les dan, deben el traslado, porque les cobran el traslado desde Tlapa o desde donde los lleven hasta Sonora. Están endeudados y primero empiezan a trabajar para pagar la deuda como tienda. ¿Cuál? Tienda de raya. Y después empiezan ya, entre comillas, a ahorrar después de que han llegado allá. Son indígenas Mepa, Nahuas, Nasabi,
y son migración interna que tenemos aquí en México y que está fuera del ojo prácticamente incluso de las propias organizaciones defensoras de derechos humanos. Es brutal lo que comentas, mi querido Sosimo, porque una realidad que pensamos ajena, en realidad la tenemos aquí, es nuestra, está encima de nosotros y nos está reclamando atención. Y que además somos ahí también responsables como sociedad, Luis Guillermo. Yo te comentaba estos casos que vi prácticamente de profundo racismo de una sociedad en términos generales. Por ejemplo, cuando había un lugar en el que ya por Nayarit, cuando se les da de comer a los migrantes que llevan, digamos, los contratantes, ellos van aparte en un camión, en una camioneta adelante, pues con aire acondicionado, muy cómodos, ellos van muy adelante, van allá. Ellos comen, entran a restaurantes, cuando llegan a determinados lugares. A los migrantes solamente les dan pues prácticamente sobras, hasta tortillas duras, etcétera. Y lo ven como normal, es que son indígenas, es que son indios. Dentro de esa visión, todavía en varios sectores dominante, que genera mucha indignación. Entonces decíamos, estas familias de por sí ya salen depauperadas, salen derrotadas de sus propias comunidades. Salen, ponen un pie fuera y para ellos ya todo es estar en contra. Todo es en contra, actos incluso de humillación en contra de ellos y están en la total vulnerabilidad. Entonces, hay un reportaje ahí que hemos publicado en Contralínea que tiene que ver con estos migrantes que además son niños, muchos de ellos están trabajando como en estas plantaciones, obviamente a donde llegan no hay escuelas, es decir, y se van por miles. Entre noviembre y diciembre salen 50,000 personas de la montaña de Guerrero, y esto es por pobreza. ¿Tienes alguna expectativa de los anuncios que hizo el presidente esta semana? Una posible reunión con Estados Unidos para tratar el tema migratorio hacia noviembre, diciembre, quizá una visita del presidente López Obrador a Washington, una visita del presidente Biden a México para pues hablar de estos asuntos. Sí, me parece que es importante la actividad que ha tenido México en ese sentido. Señalar que así como te decía Luis Guillermo, podemos criticar, por ejemplo, que todavía existan estas estaciones migratorias que son en realidad cárceles. De hecho, por eso esta tragedia donde murió tal cantidad de migrantes, pues es porque prácticamente funcionan como cárceles. Criticar esta parte, también señalar que es una situación muy compleja y que México ha estado arrancando poco a poco a Estados Unidos algunas maneras por lo menos distintas de abordar el asunto. Y creo que México ha podido jugar también las propias cartas que tiene, porque sabemos que es una relación pues asimétrica. Estados Unidos tiene el ejército más poderoso no del mundo, sino de la historia de la humanidad. Estados Unidos es un país con una economía que puede presionar durísimo a la mexicana, pero bueno, México también, las herramientas que también pudiera jugar en ese sentido, creo que las ha jugado también bien y que tiene que ver con la propia geopolítica. Entonces, en ese sentido, creo que sí se puede todavía impulsar en el sentido de que Estados Unidos cumpla con lo que ya prometió y que es que para Estados Unidos no es nada, Luis Guillermo. Lo que se está yendo a la guerra en Ucrania, eso sí son presupuestos importantes. Claro. Prácticamente lo que México está diciendo, que Estados Unidos ayude a América Central y el Caribe, son marginales para los montos que, por ejemplo, maneja Estados Unidos en ese sentido. Claro, pues ahí está el tema. Vamos a tener que pues, seguirlo observando. Sosimo, es un tema que no se va a agotar y que seguramente nos va a pues, provocar muchísimos dolores de cabeza, porque esto solo está creciendo y solo está expandiéndose hacia todos los niveles, ¿no? Sí, y me parece que pues tener precisamente esa empatía con la gente que está en tránsito, que migra, que tiene situaciones muy, muy complicadas y que el hacer cada vez más difíciles las maneras, los trayectos, por ejemplo, esto ahora del tren, donde prácticamente pues les están quitando esa posibilidad de irse en el tren, ¿hacia dónde los arrojan entonces? ¿Qué opciones hay? Pues las rutas de la trata de personas. Claro. Esto es hacer el caldo gordo a los cárteles del narcotráfico, a los clanes que trasiegan con personas, que esclavizan a personas, pues esto es lo que están haciendo, arrojando a los migrantes a este tipo de organizaciones criminales. Mi querido Sosimo, muchas gracias por la conversación, las plataformas, las redes, los espacios de Contralínea. Así es, pues estamos en www.contralinea.com.mx, donde podrán encontrar pues algunos detalles de los temas que hemos aquí abordado. Estamos también como Contralínea en YouTube,
Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Bueno, Twitter ahora es X. Estamos también como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Tenemos un noticiero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía por las plataformas de Contralínea. También tenemos una mesa de análisis los lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde y hasta las 2, Contradebate. Y también, por supuesto, les invitamos a que estén aquí con nosotros en este esfuerzo informativo Contralínea Sin Censura por las plataformas y desde las instalaciones de nuestros amigos, nuestros compañeros de Sin Censura. Pues ahí está, muchísimas gracias, mi querido Sosimo, y gracias a usted también por esta conversación. Continúe, estamos en Sin Censura Nocturno, viene la tercera parte de esta emisión, así que no se vaya, continuamos.